¿Existe un diseño y un propósito definidos detrás de la historia humana? ¿O es la historia una serie de eventos aleatorios sin sentido? Muchos se han preguntado, ¿es la historia simplemente una sucesión arbitraria de acontecimientos, un mosaico sin sentido de incidentes aleatorios, carente de propósito? ¿O existe algún tipo de diseño general o patrón recurrente en la historia? El ascenso y caída de imperios y naciones es una característica dominante de la historia. Una potencia asciende a la prominencia solo para declinar y eventualmente ser suplantada por otra. ¿Por qué? Durante siglos, historiadores y filósofos han reflexionado sobre esta progresión inexorable de las civilizaciones. ¿Qué significa todo esto? Para ilustrarlo, pensemos en la caída de la antigua Babilonia. En octubre del año 539 a.C., Babilonia, la mayor ciudad del mundo antiguo, cayó ante un ejército medo-persa al mando de Ciro el Grande. Menos de medio siglo antes, la famosa ciudad había alcanzado la cima de su poder y esplendor bajo el rey Nabucodonosor, constructor de la magnífica puerta de Ishtar y de los mundialmente famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tras la muerte de Nabucodonosor, el poder babilónico decayó rápidamente. Hacia el año 539 a.C., el escenario estaba preparado para el colapso. Los historiadores griegos Heródoto y Genofonte registran que Ciro logró entrar en la capital fuertemente fortificada, desviando hábilmente las aguas del río Éufrates que fluían bajo las enormes puertas de bronce de la ciudad y a lo largo de la metrópoli. Río arriba, según el relato, el ejército de Ciro cavó un canal para conducir el agua a un enorme embalse abandonado cerca del río. El nivel del río pronto comenzó a descender. El ejército de Ciro, al amparo de la oscuridad, se deslizó silenciosamente hacia el agua, que ahora les llegaba hasta las rodillas, y pasó por debajo de las puertas para entrar en la ciudad desprevenida. Los babilonios fueron tomados por sorpresa y la ciudad cayó sin apenas derramamiento de sangre. La caída de Babilonia fue uno de los acontecimientos decisivos de la antigüedad, que marcó el fin de una era. ¿Qué significó? El otrora gran reino babilónico fue absorbido por el imperio persa, que pronto incluyó todo el cercano oriente desde el mar Egeo hasta el río Indo. Sin embargo, con el tiempo, el gran imperio persa siguió los pasos de su predecesor, cayendo ante los ejércitos de Alejandro Magno unos 200 años después. Y, del mismo modo, las legiones de Roma acabaron por absorber los antiguos dominios de Alejandro. Una vez más, ¿qué significó todo esto? Los propios antiguos reflexionaron sobre este patrón recurrente a lo largo de la historia. El historiador griego Polibio relata cómo el gran comandante romano Escipión el Joven, mientras observaba cómo la ciudad de Cartago ardía en llamas en el año 146 a.C., le comentó: «Un momento, glorioso Polibio, pero tengo el terrible presentimiento de que algún día se pronunciará la misma sentencia sobre mi propio país, porque así había sucedido en Ilión y en los imperios de Asiria, Media y Persia, los más grandes de su tiempo». Escipión el Joven tenía razón. La historia se repetía. ¿Por qué? La creencia de que es posible discernir en el curso de la historia humana algún patrón o esquema general que lo abarque todo es muy antigua. Se han propuesto muchas teorías muy variadas que intentan dar sentido a los acontecimientos de la historia. Oswald Spengler, el filósofo alemán de principios del siglo XX, trazó una analogía entre los ciclos de vida de las civilizaciones y los de los organismos biológicos. Sostuvo que todas las civilizaciones pasan inevitablemente por un ciclo de vida de 4 periodos: nacimiento, madurez, decadencia y muerte. Carlos Marx y Federico Engels, los padres del comunismo, vieron una lucha de clases interminable entre los oprimidos y los opresores, como el resorte principal y la fuerza motriz primaria de la historia. Thomas Carlyle, el ensayista e historiador escocés del siglo XIX, sostuvo que fueron las acciones de unas pocas figuras sobresalientes como Alejandro Magno, César, Gengis Khan y Napoleón las que,
por encima de todos los demás factores, dieron forma al curso de la historia. La historia del mundo, escribió, no es más que la biografía de grandes hombres. El eminente historiador inglés Arnold Toynbee, basándose en su análisis de 26 civilizaciones a lo largo de la historia, llegó a una conclusión diferente, que el crecimiento y la continuidad de las civilizaciones son el resultado directo de su respuesta exitosa a los desafíos, bajo el liderazgo de minorías creativas. Una vez que una civilización no logra responder con éxito, se desintegra. Sin embargo, a diferencia de Spengler, Toynbee no consideraba que la muerte de una civilización fuera inevitable. Otros han seguido diversas interpretaciones religiosas o metafísicas de la historia, como San Agustín en su obra magna La ciudad de Dios, 426 después de Cristo, en la que concibe la historia como el drama de la redención del hombre. Sin embargo, algunos historiadores no encuentran ningún patrón general y destacan el papel primordial de lo inesperado y lo accidental en la historia. La mayoría de los historiadores actuales recurren a elementos de cada escuela de pensamiento para analizar y explicar la historia. En lugar de intentar discernir algún tipo de gran diseño, se limitan a explorar los numerosos y variados factores causales e influencias en el curso de la historia. La mayoría de los historiadores modernos han pasado por alto un factor fundamental en el ascenso y caída de las naciones y los imperios. En su reconstrucción e interpretación de la historia, la gran mayoría ha rechazado la idea de que el curso de la historia ha sido influenciado y guiado directamente por la intervención providencial. Sin embargo, cuando se examinan las pruebas, la conclusión de que la historia en sus líneas generales está gobernada por la providencia es ineludiblemente evidente. Muchos de los verdaderos creadores de la historia, grandes estadistas y líderes militares al mando de naciones y ejércitos, han llegado a esa misma conclusión. Winston Churchill percibió claramente la mano de Dios en la historia. En un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos el 26 de diciembre de 1941, el primer ministro británico afirmó que debe tener un alma ciega si no puede ver que aquí abajo se está elaborando un gran propósito y un designio. En otra ocasión, en Gran Bretaña, unos 10 meses después, el líder de la época de la guerra expuso aún más su creencia en la intervención divina, observando: a veces tengo la sensación de que hay interferencia, a veces tengo la sensación de que alguna mano guía ha interferido. Benjamin Franklin tenía una convicción similar. En su discurso ante la Convención Constitucional de Filadelfia en junio de 1787, Franklin afirmó: «Cuanto más vivo, más pruebas convincentes veo de que Dios gobierna los asuntos de los hombres. Y si un gorrión no puede caer al suelo sin que él lo note», una referencia a Mateo 10:29, ¿es probable que un imperio pueda surgir sin su ayuda? Hay abundantes pruebas históricas que respaldan esta conclusión. Circunstancias extrañas, inexplicables y milagrosas en ciertas coyunturas cruciales en las historias de las naciones y los imperios parecen señalar inequívocamente la mano guía de Dios. Algunos ejemplos que pueden sorprenderle. En su búsqueda de dominar el mar, el rey Felipe II de España envió su invencible armada de 124 barcos contra Inglaterra en julio de 1588. Después de una semana de lucha contra los ingleses, que estaban liderados por Sir Francis Drake, la armada cruzó el Canal de la Mancha y ancló en Calais. En la noche del 28 de julio, Drake envió barcos de fuego en llamas a la deriva entre la flota española anclada, lo que provocó que los españoles cortaran el cable y se hicieran a la mar, en confusión. La armada huyó hacia el norte, perseguida con vehemencia por Drake. Siguió la lucha más dura de toda la campaña naval, y los españoles sufrieron grandes pérdidas. Pero antes de que Drake pudiera dar el golpe de gracia, los ingleses se quedaron sin municiones. Sin embargo, cuando los españoles intentaron escapar y regresar a España por el Mar del Norte, se levantaron vientos huracanados sin precedentes que llevaron a muchos de los barcos a su perdición en las rocosas costas de Irlanda y Escocia. Durante muchos días,
cada marea arrojó fragmentos de barcos españoles a las costas del norte de las islas. Los barcos destrozados que escaparon del desastre regresaron a España con dificultades. Muchos de ellos resultaron tan maltratados por las severas tormentas que no estaban en condiciones de seguir en servicio. En conmemoración de la derrota española, la reina Isabel I, consciente del verdadero origen de la victoria, ordenó acuñar una medalla de plata conmemorativa con la inscripción «Dios sopló y se dispersaron». Además, en una canción de agradecimiento compuesta poco después de la derrota de la Armada, Isabel declaró: «Hizo que los vientos y las aguas se levantaran para dispersar a todos mis enemigos». La batalla de Tours, librada en el centro de Francia en octubre del año 732 después de Cristo, fue descrita por el historiador alemán del siglo XIX Leopold von Ranke como una de las épocas más importantes de la historia del mundo. La gran victoria de Carlos Martel y los francos sobre los invasores sarracenos detuvo para siempre la expansión musulmana en Europa. El punto de inflexión en la feroz batalla que duró todo el día se produjo cuando un falso rumor de origen desconocido se extendió por las filas musulmanas, justo cuando la caballería musulmana finalmente estaba comenzando a abrirse paso a través de las filas unidas de la infantería franca. El rumor infundado era que algunos de los francos estaban saqueando el campamento musulmán, donde se almacenaba mucho botín en las tiendas. Temerosos de perder su valioso botín, varios escuadrones de jinetes musulmanes galoparon para protegerlo. Sin embargo, sus compañeros musulmanes pensaron que los jinetes huían de los francos y toda la hueste musulmana cayó en confusión. Mientras Abderramán, el líder sarraceno, se esforzaba por llevar a sus hombres de vuelta a la batalla, los francos lograron rodearlo y matarlo con lanzas. Sin líder, la hueste musulmana huyó derrotada. El futuro de Europa dependía de ese día. Si un guerrero musulmán desconocido no hubiera sido golpeado por una idea falsa e infundada, el futuro de toda Europa habría tomado un camino radicalmente diferente. La crucial batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, en la que los ingleses sucumbieron ante el normando Guillermo el Conquistador, ha sido descrita como una de esas batallas que, en raros intervalos, han decidido el destino de las naciones. A última hora de la tarde, Harold, el último de los reyes anglosajones y comandante del ejército inglés, murió en batalla poco después de ser alcanzado en el ojo derecho por una flecha normanda disparada al aire al azar. Al acercarse la noche, la noticia de su muerte se extendió por las filas inglesas. Sin líder y desmoralizados, los ingleses fueron incapaces de reagruparse y reorganizarse, y huyeron del campo de batalla. La conquista normanda de Inglaterra estaba asegurada, sentando las bases para el surgimiento de una Inglaterra unida como una gran potencia mundial. La dramática victoria de Napoleón sobre los ejércitos combinados de Rusia y Austria en Austerlitz el 2 de diciembre de 1805 estableció su dominio sobre el continente europeo. Pero su victoria no puede atribuirse únicamente a su brillantez táctica. El 2 de diciembre comenzó con una espesa niebla y neblina. Los rusos y los austriacos no podían desear nada mejor. Bajo su protección, esperaban, los ejércitos austro-rusos podrían completar sus maniobras sin que los franceses vieran lo que estaban haciendo. Pero, de repente, como lo describe un historiador, el sol con un brillo poco común apareció a través de la niebla, el sol de Austerlitz. Fue en ese sol abrasador que Napoleón envió de inmediato una enorme fuerza de caballería bajo el mando del mariscal Soult al hueco que había quedado entre el centro y la izquierda del campo de batalla austro-ruso. Este fue el cambio que Napoleón necesitaba. Su victoria estaba sellada. Napoleón se convirtió en el amo de Europa, barriendo con el decadente y en gran parte ceremonial Sacro Imperio Romano Germánico medieval y estableciendo en su lugar una versión revivida, una civilización romana europea de corta duración dominada por Francia. El intento de Napoleón de regresar del exilio fue frustrado en Waterloo, en 1815, por un ejército combinado,
británico-prusiano bajo el mando del duque de Wellington y el general Gebhard von Blücher. La derrota de Napoleón, sin embargo, se debió en parte a una lluvia torrencial en el momento oportuno. El señor Arnold y el señor F. L. Pancake, en su vida y campaña de Napoleón Bonaparte, observan: la noche del 17 de junio de 1815 fue terrible y parecía presagiar las calamidades del día. La lluvia violenta e incesante no permitió un momento de descanso al ejército francés. El mal estado de los caminos impidió la llegada de provisiones y la mayoría de los soldados estaban sin comida. Al amanecer del 18 seguía lloviendo. El tiempo mejoró un poco a las 8 en punto, pero el barro obligó a Napoleón a posponer su ataque para que su caballería y artillería no se empantanaran. Cuando Napoleón ordenó el ataque a las 11:30, se había secado un poco, pero la condición del terreno, no obstante, favorecía a las tropas a la defensiva, es decir, a los británicos y prusianos. El autor francés Victor Hugo, en 1802 a 1885, observó que la sombra de una poderosa mano derecha se proyecta sobre Waterloo. Es el día del destino, y la fuerza que está por encima del hombre se produjo ese día. Al profundizar en el origen de la derrota francesa, afirmó: si no hubiera llovido la noche entre el 17 y el 18 de junio, el futuro de Europa habría cambiado. La providencia solo necesitaba un poco de lluvia y una nube que cruzara el cielo en una estación en la que no se esperaba lluvia. Eso fue suficiente para derrocar un imperio. Durante la espectacular evacuación de más de 300.000 tropas británicas de Dunkerque, del 26 de mayo al 3 de junio de 1940, las aguas del Canal de la Mancha estaban inusualmente tranquilas, calmadas y plácidas. Esto permitió que incluso los barcos más pequeños fueran y vinieran entre Gran Bretaña y Francia con seguridad en sus viajes de rescate de emergencia. Muchos marineros conocedores del canal comentaron lo extraño de la calma en ese momento crítico. Además, el mal tiempo al este dejó en tierra a la Luftwaffe alemana durante parte de la evacuación, lo que permitió a los británicos escapar con seguridad hasta que los alemanes pudieron volver a poner en vuelo sus aviones. No es de extrañar que el episodio haya llegado a llamarse comúnmente el milagro de Dunkerque. El desembarco aliado en las playas de Normandía el día D, 6 de junio de 1944, es otro ejemplo. El 5 de junio, el día elegido originalmente para la operación Overlord, el nombre en código de la invasión, fue la pesadilla de un meteorólogo. El general Eisenhower escribió que en la mañana de ese día su campamento cerca de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, estaba temblando y estremeciéndose bajo un viento de violencia casi huracanada, y la lluvia se desplazaba en vetas horizontales. Se pronosticaron fuertes vientos y mares tormentosos continuos, los mejores aliados que Hitler podía tener. Para Eisenhower, haber montado su ofensiva en esas condiciones habría significado un desastre. De repente, los meteorólogos predijeron una tregua en la tormenta, breve, por cierto, pero lo suficientemente larga como para permitir cruzar el canal. Así que el general Eisenhower tomó su decisión final e irrevocable de proceder con la invasión a primera hora de la mañana siguiente, el martes 6 de junio. Protegida por nubes bajas, la flota de invasión tomó a los alemanes por sorpresa. Además, debido a la tormenta, los guardacostas alemanes habían relajado su vigilancia. El clima, en todos los aspectos, se había aliado de repente con los aliados. Recordando el periodo crítico justo antes de la invasión del día D, el general Eisenhower señaló años después: si no había nada más en mi vida que demostrara la existencia de un Dios todopoderoso y misericordioso, los acontecimientos de las siguientes 24 horas lo hicieron. La mayor ruptura en un terrible despliegue meteorológico se produjo al día siguiente y permitió que esa gran invasión continuara, con pérdidas muy inferiores a las que habíamos previsto. Time, 16 de junio de 1952. El espacio no permite relatar circunstancias igualmente inusuales en muchas otras coyunturas críticas de la historia.
Sea que las circunstancias milagrosas sean o no evidentes en todos los puntos cruciales de la historia, la Biblia nos asegura repetidamente que Dios tiene el control absoluto de los acontecimientos. El profeta Daniel declara que Dios quita reyes y pone reyes, Daniel 2:21. Al rey Nabucodonosor de la antigua Babilonia, Daniel afirmó que el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, Daniel 2:37. El castigo de 7 años de Nabucodonosor, Daniel 4, tenía como propósito que sepan los vivientes que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres, Daniel 4:17. El profeta Isaías dice que es Dios quien reduce a la nada a los príncipes, Isaías 40:23. El rey David del antiguo Israel declara que Dios es juez. A este derriba y a otro enaltece. Salmo 75:7. Es importante entender que la intervención de Dios en los acontecimientos no es una cuestión de caprichos. Hace milenios, Dios, que conoce el fin desde el principio, Isaías 46:10, estableció un esquema definido de la historia, tal como se revela en las antiguas profecías de la Biblia. En ciertas ocasiones ha sido necesario que Dios intervenga directamente para influir en los acontecimientos a fin de que se ajusten al cronograma de ese plan maestro general. En este sentido, Víctor Hugo, escribiendo con una perspicacia inusual en su descripción de la derrota de Napoleón en Waterloo, declaró: «Era hora de que este gran hombre cayera». Pocas personas se dan cuenta de que la Biblia está compuesta casi en un tercio por profecía. La profecía es simplemente historia contada de antemano. James A. Garfield, 20º presidente de los Estados Unidos, lo expresó sucintamente. La historia no es más que un rollo desenrollado de profecías. Siglos antes de su cumplimiento real, las profecías inspiradas de la Biblia esbozaron una progresión definida e inequívoca de imperios mundiales, comenzando con el babilónico y continuando con los imperios medo-persa, greco-macedonio y romano posteriores, y más allá. Profecías adicionales predijeron el destino de muchas otras ciudades y naciones importantes. En todos los casos, las páginas de la historia han confirmado la infalible exactitud de estas profecías. El 8º capítulo de Daniel, escrito unos 200 años antes de la época de Alejandro Magno, es un notable ejemplo ilustrativo de profecía convertida en historia. En él, Daniel describe una lucha que entonces se produjo 2 siglos antes entre el imperio medo-persa y Grecia, y predice 2 grandes victorias griegas: los triunfos de Alejandro en Isos, 333 a.C., y en Gaugamela, 331 a.C., el colapso final de Persia, la muerte prematura de Alejandro y la división de su reino entre sus 4 generales, todo lo cual más tarde se produjo exactamente como se había predicho. Además, el propio Alejandro, en uno de esos raros y fatídicos momentos de la historia, pudo haber visto esas mismas predicciones cuando estaba en el proceso de cumplirlas. El historiador judío del siglo I después de Cristo, Josefo, registra en sus Antigüedades de los Judíos, 11º, 8º, 5º, que en el año 332 a.C., Alejandro Magno, en una campaña por Palestina, se reunió personalmente con Jadúa, el sumo sacerdote judío, y cuando le mostraron el libro de Daniel, en el que Daniel declaraba que uno de los griegos destruiría el imperio de los persas, él, Alejandro, supuso que él era la persona designada y se alegró. Josefo también registra que Ciro el Grande, cuya conquista de Babilonia fue predicha por el profeta Isaías casi 200 años antes de que sucediera, también pudo haber leído la profecía respecto a su papel en la reconstrucción del templo en Jerusalén, Isaías 44:28. Curiosamente, la Biblia registra un ejemplo de una conferencia real en el trono de Dios en el cielo, en la que se discutió la mejor manera de influir en un evento histórico crucial. Sin duda, conferencias similares se han celebrado con frecuencia a lo largo de la historia. La cuestión en cuestión, Primera de Reyes 22, era cómo influir en Acab, el más malvado de todos los reyes del antiguo Israel, para que fuera a la batalla contra los sirios, una batalla en la que seguramente sería asesinado.
Con una hueste de ángeles reunida a su alrededor, Dios, según este relato, pidió consejo. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno dijo de una manera y otro dijo de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de el Eterno y dijo, yo lo induciré. Y el Eterno le dijo, ¿con qué? Y él respondió, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Primero de Reyes 22 del 20 al 22. Así que Dios permitió que el ángel malvado influyera en los profetas paganos de Acab para que le aseguraran falsamente que él saldría victorioso en la guerra. Sin embargo, el día de la batalla, el poderoso ejército sirio, como Dios lo había planeado, derrotó fácilmente a los israelitas. Durante la lucha, alguien disparó una flecha al azar y ésta hirió al rey Acab entre las junturas de su armadura, versículo 24, similar al relato de la muerte de Harold en la fatídica batalla de Hastings unos 2000 años después. La Biblia también registra otras circunstancias sobrenaturales utilizadas con frecuencia a lo largo de la historia, como la destrucción por parte de Dios de las naves de Tarsis con un viento del este. Salmo 48:7. Y el envío de una gran tormenta para derrotar a los ejércitos filisteos que se preparaban para la batalla contra los israelitas. Primero de Samuel 7:10. Pero ¿está Dios todavía dirigiendo los asuntos de las naciones hoy en el mundo de rápido movimiento de la década de 1980? Sorprendentemente, aún falta que se cumpla el 90% de las profecías bíblicas. Es lógico entonces creer que estas profecías ignorarán los principales centros de poder de la actualidad, los Estados Unidos, la Mancomunidad Británica, Europa Occidental, Oriente Medio, la Unión Soviética. Dios sigue muy activo en los asuntos mundiales, posiblemente ahora más que nunca. Sin embargo, pocos son conscientes de ello. En los próximos años estallarán acontecimientos asombrosos en la escena mundial. Es hora de despertar al verdadero significado de los acontecimientos actuales. Podemos saber lo que nos espera. Lea el revelador libro gratuito La llave maestra de la profecía, de Herbert W. Armstrong. Ofrece una mirada fascinante a lo que la Biblia dice que le espera al mundo durante los próximos años de crisis y las buenas noticias que están más allá de eso.